tardes, bienvenidos al viernes 8 de mayo. Ya queda menos de un día ya para que se dispute ese importantísimo partido para el Elche Club de Fútbol en la pelea por la permanencia en el Martínez Valero en casa, donde ha sido fuerte, contra el Alavés, el rival directo ahora mismo por conseguir estar un añito más en la primera división. Partidazo el de mañana, aunque eso sí, con malas noticias porque esa previa que estaba establecida y organizada también para mañana en el Martínez Valero, esa fan zone, finalmente se ha cancelado por el riesgo de lluvias que azota mañana a la ciudad ilicitana y se va a aplazar para la próxima semana, el próximo fin de semana, domingo concretamente, contra el Getafe, donde esperemos que el equipo pueda llegar ya salvado y si no, volverá a ser otra finalísima y ahí estará evidentemente la afición, que a pesar de que no va a haber previa, seguramente mañana va a llenar el Martínez Valero. Bueno, pues estamos en tiempo ya de previa de ese enfrentamiento. Esta mañana ha hablado Eder Sarabia, el preparador bilbaíno, sobre el partido, sobre lo que significa o lo que significaría ganar mañana contra el Alavés, si lo considera o no una final, y también ha confirmado las bajas que tiene el equipo para ese duelo contra el Alavés. Así que hablaremos de este partido, escucharemos también las declaraciones de Eder Sarabia y finalizaremos, como no, con tiempo de tertulia, tiempo de previa para ver dónde el Elche Club de Fútbol le puede mañana hacer daño al conjunto de Quique Sánchez Flores. Dicho esto, vamos a comenzar hablando de ese partido. Como decíamos, se enfrenta el Elche Club de Fútbol ahora mismo con esos 38 puntos a 2 del descenso, precisamente del conjunto babazorro, que tiene 36 y que ahora mismo abriría esa zona roja. Recordamos el último precedente entre ambos, el pasado 5 de octubre del año 2025, donde el Alavés venció al Elche por 3-1. Recuerdo que fue la primera derrota de esta temporada, de esta 25-26, donde el Elche arrancaba, vamos, mucho mejor que bien, consiguiendo 7 partidos sin perder consecutivos y donde finalmente llegó el partido en Mendizorroza y ahí por primera vez se vio a un Elche inferior a su rival. En este caso era el Alavés del Chacho Coudet. Bueno, pues desde entonces han cambiado muchísimo las cosas. El Elche ha tenido un muy mal arranque de este 2026, como sabíamos, llegando a estar hasta 11 jornadas consecutivas sin ganar. Sin embargo, parece que en este tramo final de la temporada, y donde evidentemente todo se decide, ha despertado a tiempo, así que se las van a ver dos equipos que están peleando por el descenso, y si ya era un partido marcado en rojo en el calendario del Elche Club de Fútbol antes de empezar la temporada, porque teóricamente son de perfil bajo, de un perfil similar en esta primera división, tal y como se han dado las circunstancias a lo largo de la temporada, ahora todavía adquiere incluso mayor relevancia. Bueno, pues ha hablado Eder Sarabia esta mañana, que ha tenido lugar también ese entrenamiento del Elche Club de Fútbol en tiempo de previa. Y lo primero que ha hecho ha sido hablar de la situación del equipo franjiverde, cómo llega el equipo a esta importante cita contra el Alavés y si ve o no este partido como una verdadera final. Escuchamos ya a Eder Sarabia. Que es un día de los más importantes. Que es verdad, como él también dice, que no va a ser definitivo, ni en un sentido ni en otro, que el equipo creo que en partidos también muy determinantes, como han sido unos cuantos de los últimos, pues Mallorca era muy importante porque encima teníamos muchísimos puntos menos. Valencia aquí, que no fue nuestro mejor partido, pero supimos competir y poner lo que teníamos que poner para volver a ganarlo. Atlético Madrid, yo creo que mucha gente estaba pensando que si no ganábamos ese día pues lo teníamos muy difícil. Oviedo también fue una final porque también nos la jugábamos contra un rival directo y el equipo ha dado la cara. Entonces, bueno, eso es un partido muy importante, no absolutamente determinante, pero para el cual estamos preparados y sobre todo por lo que digo, porque el equipo en partidos decisivos pues ha dado la cara y ha conseguido ganar. Partido fundamental, evidentemente mañana, de este Elche contra el Alavés. Un Eder Sarabia que también ha confirmado las bajas. Son 3, las 3 son de la parte de arriba, pero sobre todo hay una que duele un poquito más y que evidentemente trastoca los planes del técnico bilbaíno. La baja de Rafa Mir,
el delantero de Cartagena, que ya no estuvo el pasado fin de semana contra el Celta de Vigo y que tampoco va a estar mañana contra el Alavés. Las otras dos bajas, la de Yago de Santiago, que esta ya la conocíamos por esa intervención quirúrgica en su rodilla diestra, y la de Adam Boyar, que el canterano, a pesar de que ha entrenado esta semana, todavía no estará disponible. Así que no va a poder contar con Rafa Mir en la parte delantera. Se queda sin esa alternativa, porque a priori va a jugar con dos delanteros de inicio, sería lo normal, con André da Silva y Álvaro Rodríguez. El problema ahora te viene de cara a una supuesta segunda parte donde tendrías que cambiar a algún futbolista al menos para coger aire. Ahí ha dicho Eder Sarabia que Lucas Cepeda o Tete Morente pueden tener también su oportunidad en la parte de arriba. Así que no va a estar Rafa Mir, pero a nivel positivo ha confirmado también que Buba Sangaré y Héctor Ford ya están recuperados al 100%, así que parece que al menos el ilicitano mañana podría volver a partir como titular contra el Alavés. Esas han sido las bajas de Eder Sarabia y luego también ha hablado sobre precisamente el conjunto babazorro, recordando aquella derrota del 5 de octubre, un equipo muy aguerrido, y entonces se le preguntaba por dónde el Elche puede meterle mano al Alavés, dónde va a encontrar los huecos en un partido donde sobre todo el Elche debe ser intenso, debe estar concentrado y debe llevar la batuta del partido. Escuchamos a Eder Sarabia en las claves de ese partido. Sí, bueno, habíamos salido por todos los lados, que éramos junto con la Juve, el Bayern y no sé quién de los invictos, y aquel día pues nos dio en el morro. También lo tenemos presente, también tenemos un poquito esas ganas de revancha un poco, deportiva y natural. Sabemos lo que nos jugamos. La realidad es que ellos planteen el partido que planteen, nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que hacerlo mejor que ellos. Que nos aprietan mucho, tenemos que saber salir de esa presión. Que tenemos que jugar más directo, tenemos que ser ganadores en esas situaciones. Que se repliegan más, tenemos que tener alternativas para esas situaciones. Que nos contraatacan, tenemos que estar bien armados, tenemos que elaborar bien la acción para estar preparados para esas pérdidas. Que quieren tener la pelota, tenemos que ser capaces de presionarles bien. Entonces ese es el mensaje y eso es lo que voy a acabar de transmitirles hoy a los jugadores. Que se dé el partido que se dé, tenemos que superarles y porque además tenemos argumentos y porque estamos bien. Pues ahí está Eder Sarabia confirmando que el Elche tiene que ir a por todas. Para mí es lo más importante, que a nivel mental el equipo esté enchufado, que sienta el partido de mañana como una verdadera final. Y ya no solo de boquilla, sino también en la manera de jugar, en la manera de plantear el partido y sobre todo en la manera de disputarlo. La semana pasada para mí el equipo fue, entre comillas, a pasearse a balaídos. Yo no noté a los futbolistas con esa concentración y con ese ímpetu de querer verdaderamente ganar el partido y de sentir que te estás jugando una final, porque evidentemente de aquí al final de la temporada todos los partidos van a ser una final. Así que mañana creo que hay que pedirle al equipo, a los jugadores y también a Sarabia que se lo tomen como tal, como una finalísima, que si ganas encarrilas muy mucho la permanencia y que como pierdas te metes en un buen lío. Así que para mí eso es lo más importante y lo que habría que pedirle a la plantilla de cara a ese enfrentamiento de mañana. Bueno, dicho esto, vamos a terminar el apartado ya de noticias, pero no el Mucho Elche. Tenemos ahora tiempo de tertulia previa de análisis con el aficionado Esteban Moyá y también el periodista ilicitano de Abola Elche, Cristian Giner. Así que vamos a hacer una pausita y enseguida estamos con ellos. Venga, pues aquí seguimos en el Mucho Elche de este viernes 8 de mayo y estamos ya a puntito de llegar a las 2 de la tarde de mañana con ese partidazo marcado en rojo en el calendario del Elche Club de Fútbol, una verdadera final contra el Alavés en el estadio Martínez Valero, donde finalmente, por desgracia, no se va a poder llevar a cabo esa fanzón, esa previa por las condiciones meteorológicas que hacen indicar que seguramente llueva mañana. Aún así, un Elche que necesita la victoria como el comer. En caso de ganar, dejarías el descenso a 5 puntos y prácticamente estarías encaminándote a la permanencia, pero
En caso de perder, evidentemente es todo lo contrario, te puedes meter ahí debajo y sabemos que quedando tan poquito eso puede ser un problema importante. Así que mañana el Elche, que buscará también darle la vuelta al conjunto de Mendizorroza. Recordamos que la primera derrota de esta temporada fue precisamente allí en Mendizorroza, 3-1 ante un Alavés que fue en aquel entonces muy superior al Elche de Sarabia. Así que dicho esto, no podemos tener más alicientes para el partido de mañana, una verdadera final en donde, por cierto, como decíamos antes, la baja más sensible del Elche va a ser de nuevo la de Rafa Mir. También están Adam Boyar y Yago de Santiago, pero evidentemente hacen menos pupa los esquemas de Eder Sarabia. Dicho esto, vamos a entrar ya en tiempo de tertulia para valorar las opciones que tiene mañana el Elche de conseguir esa victoria y si consideran también nuestros contertulios que lo de mañana es una verdadera final o todavía podría quedar más allá de mañana. Los tengo ya por aquí, voy a saludarlos. Esteban Moyá, aficionado del Elche Club de Fútbol. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. También tenemos a Cristian Giner, periodista, a Bola Elche. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Buenas tardes, Ade, bien. Lo primero, sencillo, ¿es una final lo de mañana para el Elche? Hombre, entiendo que sí, porque evidentemente el lograr una victoria haría que sacásemos al menos 5 puntos contra el Alavés, cuando el calendario que ellos tienen también, bueno, no es que sea fácil, pero bueno, es como todo, o sea, hay que ganarlo, y ellos en este caso pues tienen un Barcelona que si evidentemente sumamos la lógica debería ganar el Barça, ¿no? Entonces yo digo que lo importante es mirar a nosotros y que bueno, saquemos el resultado. Yo te digo que lo importante es ganar. Ojalá pudiésemos incluso superar el golaveraje, que es complicado también, pero bueno, yo con una victoria yo creo que sería un paso muy importante. Yo creo que al final la mentalidad tiene que ser la misma que fue el partido de A Coruña del ascenso. Esa mentalidad es la que tienen que tener los jugadores, independientemente estuviesen o no en ese año, el año pasado. Yo creo que se tiene que salir a ganar 100%, porque pese a que te queden todavía 3 partidos, sin contar el del Alavés, al final en casa te quedan 2, tienes que sacar los 6 puntos sí o sí, y más contra un rival directo como es el Alavés. Dos equipos que estoy mirando y coinciden en los goles en contra. Ambos llevan 53 goles en contra en esta temporada. Como decíamos, lo importante es que podamos ver mañana esa versión del Elche con intensidad, un equipo aguerrido y que de verdad demuestre que te estás jugando una permanencia. Sí, efectivamente, yo creo que la palabra clave es lo que tú has comentado, intensidad. Creo que eso va a ser el que puede inclinar el resultado de un lado a otro y ganar evidentemente esos duelos. Yo me remito un poco al partido de Oviedo, donde sí vimos el equipo quizás más intenso de toda la liga y conseguimos una victoria. Y ya te digo que el otro día contra el Celta no fue el mismo equipo, no fue la misma intensidad. A mí particularmente no me gustó cómo se gestionó el partido. Y bueno, esperemos que aquí en casa, pues bueno, pues confiemos en que aquí con la afición, aunque bueno, pues quizás no sé, por la lluvia haya algún aficionado que no quiera acudir, pero bueno, aquí estamos basando la permanencia en casa en el Martínez Valero, y yo creo que debemos de hacer una vez más que sea un fortín y que aquí se consiga, digamos, la permanencia y una victoria holgada. Sí, al final yo creo que los jugadores ya están sintiendo un poco el aliento de la afición en redes sociales, porque se mueve mucho ese mundillo, y aunque se cancele la previa, al final la afición es fiel. Se espera lluvia, pero yo creo que la gente va a responder y el Martínez Valero tendrá una media de 25-27 mínimo. Y al final es eso, la clave va a ser la intensidad, la confianza, el saber ganar los duelos, el no adelantar mucho la línea, porque a la vez fue como nos pilló en el partido de ida. Al final tienes que ser muy serio defensivamente, intentar evitar y corregir los errores que se cometieron en el partido del Celta, que para todos los aficionados del Elche fue una auténtica decepción porque no se compitió, como ha comentado el compañero. Al final la mentalidad tiene que ser la de Oviedo, de anular al rival, de no dejar que te cree, que te genere, y sobre todo esa presión intensa que ejercían los extremos, el mediocampo y los delanteros. Para mí esas son las claves, y yo creo que si eso va en sintonía con el apoyo a la afición, se puede conseguir un resultado muy positivo. Decía yo antes que la principal baja del Elche es Rafa Mir. ¿Hasta qué punto esto puede trastocar un poco los planes de Sarabia? Hablando sobre todo de la parte de la delantera, vas a tener a 2 delanteros
que seguramente saldrán de inicio, Andrés da Silva y Álvaro Rodríguez, y la pregunta es, y luego de cara a una segunda parte, ¿quién puede entrar ahí? Sarabia dejaba entrever a Lucas Cepeda, a Tete Morente, pero claro está que no son delanteros centros como tal. Pues sí, la verdad es que evidentemente al estar de baja Rafa Mir, son los dos delanteros con los que partiremos de inicio, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que estén acertados, y sobre todo Álvaro, que bueno, que últimamente pues le falta un poquito, bueno, pues quizás esa ansiedad que pueda tener por marcar el gol, también los controles se le están yendo un poquito, pero bueno, lo que está claro que el chaval pelea, lucha contra todos los centrales que hay. Y bueno, pues la segunda parte esperemos que no haga falta bueno, pues intervención de un delantero específico, porque el resultado sea positivo para nosotros. Pero bueno, también evidentemente a nivel de media punta, esas opciones que tú has planteado serían factibles, y ya te digo que ojalá estemos acertados en el gol mañana. Yo pienso que al final, teniendo una plantilla ya extensa y con jugadores de calidad, al final la baja de Rafa Mir es sensible, pero no es importante. Creo que Sarabia debería optar por un cambio de sistema en lo que es ataque, en vez de con dos puntas reservarte a Álvaro para la segunda parte por si tienes que buscar más los centros por altura, etcétera, y quizás jugártela con una referencia de 9 como Andrés Silva, y seguramente metería a Lucas Cepeda por atrás, al chileno, que puede servirte de enganche, de jugador que llega a punto de penalti para rematarte algún pase de la muerte, como se suele decir, y seguramente optaría por un media punta y un delantero centro únicamente, y tener la alternativa de Álvaro para la segunda parte, pues si pones a los dos no tienes delanteros para sacar en la segunda parte. Y luego, más allá de eso, yo creo que el Elche está teniendo un problema muy grande en las bandas, porque creo que no está siendo profundo, no está generando por banda. Luego lo decíamos, Josan últimamente no está contando prácticamente para nada con Eder Sarabia, que es algo que yo al menos no termino de entender. ¿Qué se puede hacer por las bandas? Porque si tenemos dos delanteros de 1,90 m y no ponemos ningún centro, es complicado luego. Sí, la verdad es que yo me llama la atención el hecho de que parece ser que a Eder Sarabia no le gusta que se centre, sino que evidentemente se llegue al área pequeña con toque, y eso es muy complicado porque hay mucha gente por dentro, ¿no? El tema de Josan, bueno, pues el otro día contra el Celta lo puso a pierna cambiada, que bueno, que creo que no rinde tan bien como por su pierna natural. Entonces, siempre que ha salido, Josan ha rendido, ha puesto buenos centros, y yo creo que bueno, pues es un jugador importante que en estos partidos definitivos, como se suele decir, puede aportar mucho. Es igual que Cepeda, bueno, creo que es un jugador que tiene disparo exterior, que bueno, que es una cosa que carecemos bastante, y bueno, cuando lo conseguimos, como fue el otro día con Vigas, pues nos sorprendemos de forma grata, ¿no? Pues creo que es un tipo de acciones que hay que proliferar más, y que bueno, que se debe de aprovechar. Yo al final pienso que los ataques del Elche están siendo muy estériles, como hemos comentado otras veces. Al final la profundidad la tienes, porque si te fijas en los mapas de calor, cuando ves las gráficas de los partidos, se ataca por las bandas mucho y luego acaba todo en el centro, que es un ataque estéril, porque se acumula mucha gente en el centro de la defensa. Yo creo que al final, Josan, partidos que han sido comprometidos, como el Atlético de Madrid, lo sacas y empiezan a ponerse centros, el partido del Español lo sacas y se ponen centros. Al final yo creo que tienes que jugar con esa baza de jugar a los centros, porque el año pasado lo hacías con tres delanteros que no remataban tanto como lo que tenemos hoy en día. Al final creo que Sarabia desaprovecha esa altura de nuestros delanteros, y al final Rafa Mir, aunque no esté, remata bien, Álvaro remata bien, André, aunque sea el más bajito, remata bien. No lo entiendo muy bien. Y luego por el otro lado, Lucas Cepeda como extremo derecho también te genera mucho. Seguramente hace lo de meterse para adentro muy bien y buscar ese perfil para pegarle con rosca, que al final son alternativas que el Elche a día de hoy las tiene, pero no las utiliza. Hay que centrar más, porque de un centro sabemos que hay segundas jugadas, puede haber un rechace, puede haber una mano, y son cosas que Sarabia tiene que saber gestionar y utilizar. Y luego en la parte de detrás, hablando de los centrales, por fortuna mañana va a poder contar prácticamente con todos: Hacengruber, Petrov, Vigas y Chus. ¿Por qué trío, entiendo, si juega con ese 3-5-2, podríamos nosotros probar? Bueno, yo creo que Hacengruber y Vigas son los titularísimos en principio,
Petro, que creo que bueno que no jugó el otro día en Vigo, creo que también puede ser de la partida. Y ya en banda, pues bueno, pues si apuesta, si se recupera totalmente Buba Sangare. Y bueno, pues vamos a ver por la izquierda si a Germán Valera, que también vuelve al equipo, lo va a utilizar por toda la banda para él. Vamos a ver qué disposición Porque hace. Chus no. O sea, Chus no, perdona, John. Yo no lo veo como lateral porque, bueno, creo que no tiene el chaval esa profundidad que todos pedimos a nivel de ataque. Creo que su posición es más de pivote defensivo. Y ya te digo que no es que el chaval lo hiciese mal el otro día, pero creo que jugando en casa necesitamos que ser más profundos, más incisivos. Sí, más ofensivos al final, Exactamente, ¿no? Y es correcto. verdad que estoy de acuerdo con Esteban, que creo que John el otro día hizo un buen partido para lo que se le exige a él, ¿no? Exacto. A ver, al final John cumplió en Vigo. Sí que es verdad que se pone el foco en él porque no estaba siendo ni habitual en salir en las segundas partes y no entiendes cómo Chus y Petrov, que sí que estaban jugando más. Chus sí que es cierto que venía de una lesión y estaba teniendo ya poco a poco minutos, los deja fuera para meter a John. O sea, no era entendible. Yo optaría, volviendo al partido de mañana, por meter a Fengruber en el centro. Jugaría con Vigas en la derecha y al francés lo metería en la izquierda y luego me la jugaría con Buba y Valera en las bandas, ayudando y atacando. ¿Qué tipo de partido podemos esperar? Porque seguramente yo entiendo que el Alavés va a presionar arriba con todo al Elche y luego al nivel defensivo te va a plantar ahí un bloque bajo, defender con todo, que yo creo que precisamente al Elche es lo que más le cuesta, poder entrar ahí por lo que decíamos, que no tira de media a larga distancia, que quiere meterse hasta la cocina, que no tiene profundidad por banda. ¿Cómo el Elche puede generar ese espacio? ¿Cómo puede generar ese hueco? Yo creo que vamos a ver, yo creo que a nivel de ataque las bandas van a ser fundamentales. Entiendo que bueno, pues se debe proliferar esos centros, que creo que tenemos dos delanteros altos y buenos rematadores de cabeza. Y bueno, yo creo que va a ser un partido muy físico porque bueno, el poderío del Alavés es eso, es jugadores de centro del campo, sobre todo físicamente potentes, por decirlo de alguna manera, y también el fútbol directo. A veces, cuando no se puede, digamos, tocar mucho en el centro del campo, pues hay que ser directo. Entonces hay que, según el partido, como se inicie, pues hay que saber adaptarse al juego que haga el rival para contrarrestarlo. Yo espero un partido duro, una presión intensa del Alavés en medio campo, porque al final saben que es nuestro pro. Al final Febas y ahora Gonzalo Villar, que está en un nivel de forma increíble, y luego tanto si le metes a Martín como a Aguado, el nivel sube muchísimo. Creo que van a intentar anular el medio campo como hicieron en el partido de ida, pero la clave es que el Alavés, desde que está aquí que Sánchez Flores, juega con un sistema muy parecido al nuestro, entonces eso también tenemos que utilizarlo. Si ellos no se encierran, intentar buscar juego rápido y transiciones rápidas a las bandas, pero terminando la jugada, no llegando a línea de fondo y volviéndosela a dar a Febas o al central, porque ahí estás ya desaprovechando ocasiones de gol. Claro, porque la misma debilidad, como tú bien dices, que tiene el Elche en los carrileros a la hora de defenderla, tiene el Alavés, con Abde seguramente y Ángel Pérez, que son dos extremos que van a estar arriba y luego a la hora de defender seguramente pueden dejar espacios ahí en transición y ahí el Elche lo tiene que aprovechar. Y con un matiz de que el Elche lo lleva practicando todo el año y el Alavés lo lleva practicando 6 jornadas desde que llegó Quique, entonces al final, tiempo, exacto, menos tiempo, no tienes tan claro los dinamismos a la hora de bajar, defender, atacar a la vez, con una línea de 3 que llevas todo el año practicando a 6 jornadas. Y además, como bien dices, esos carrileros no son, digamos, jugadores defensivos por naturaleza, ¿no? Entonces quizás ahí les va a costar más el recular, y eso es, yo digo, que creo que es donde tenemos nosotros que inclinar el partido. Y la suerte que tiene Sarabia es que justo está atravesando este tramo final de la temporada con la mayor parte de la plantilla disponible, porque ahora yo os pregunto, el centro del campo de mañana, ¿quién va a entrar ahí? Porque a priori están todos sumando incluso a Grady Dian, que desde que volvió no ha vuelto a jugar, pero está disponible también. Tenemos a Aguado, a Neto, a Febas, a Dian. ¿Quién va a jugar ahí mañana? Yo creo que Febas evidentemente es titularísimo, es indispensable ese jugador. Gonzalo Villar está teniendo pues unos partidos bastante buenos, sobre todo aquí en casa, y bueno, pues Aguado es de la total confianza de Sarabia, ¿no? Entonces quizás ese centro del campo pueda ser. Martín Neto puede tener opciones seguramente en la segunda parte,
pero yo en principio apostaría por ellos. Ha dicho Sarabia esta mañana que puede haber rotaciones para mañana. No sé sobre cuáles estará hablando, ¿no? Yo siempre creo que, bueno, hacemos las quinielas sobre la alineación y siempre Es fallamos en alguno. Sí, no, más con Sarabia, que acostumbra a cambiar, pero vamos. Que Sarabia es una sorpresa, lo mismo te pone el hijo de Michel a jugar mañana, ¿sabes? Oye, mira, Alex Sánchez, ¿no? Todo puede pasar, pero yo estaría también por un tridente Aguado, Villar y Febas, porque hay una cosa que hace Villar que no hace, por ejemplo, Martín Neto, que es a la par que atacamos, cuando nos roba el balón y defendemos, se alinea con Marc Aguado, entonces ya crea 2 pivotes en vez de 1. No es tanto el trabajo de uno de ir de banda a banda con transiciones que tener a 2 que se colocan y si os fijáis se queda Febas en triángulo. Eso con Martín Neto no pasa porque se suele quedar Febas y él de enganche y Aguado es el que se ocupa de defender toda la zona. Yo creo que va a optar por eso y Villar es que lee muy bien los partidos a mí, me gusta mucho y me parece que Sarabia la ha recuperado. El Alavés evidentemente tiene que ganar, no le vale otra cosa, tiene que salir del descenso. ¿Creéis que el Elche, a pesar de que también tiene la presión, puede jugar con esa presión extra añadida que pueda tener el Alavés, sobre todo en la segunda parte? Si la cosa va, pongamos, empate o incluso con un 1-0 para el Elche, que el Alavés va a tener que ir con todo ya. Sí, por supuesto, ellos, digamos, están en buena situación, peor que nosotros, estamos a 2 puntos de ellos y, bueno, también tienen un calendario, en principio, bueno, pues complicadillo, como todos, pero bueno, yo creo que la ansiedad que puedan tener la debemos aprovechar nosotros para poder, bueno, pues rematar el partido de una forma contundente. O sea, que ellos, si evidentemente, si nosotros nos adelantamos en el marcador, pues tienen que salir de su zona de confort y ahí es donde nosotros tenemos que, bueno, pues intentar, por banda sobre todo, las contrarias, hacerles daño. El peligro va a ser que como lleguemos a un minuto 70-75 con un 0-0, es lo que dices tú, ellos tienen el riesgo más de buscar la victoria por los puntos, que en una de esas jugadas que ellos sí que ponen centros, no la hagan, porque sabemos que lo que peor llevamos son el balón parado, los centros laterales, es el talón de Aquiles nuestro. Hay que intentar evitar esa situación. A poder ser que ya tengas una ventaja de 2-0 o 1-0 y aunque sea te empatan y el mal menor es un punto, pero yo evitaría el esperar el partido a que el Alavés se suelte, como se suele decir, y te pueda crear una ocasión lateral y un gol. Y a poder ser, no sé si opinen lo mismo, que el Elche cuando tenga un córner que lo saque en largo. Que no me lo saque en corto porque la jugada luego acaba en una contra. No, es que al final el balón termina en dituro. O sea, que realmente esas acciones de ataque no las sacamos el 100% de rendimiento. Es igual que las faltas al borde del área, no tenemos un tirador específico, salvo que, bueno, Cepeda, que es un poco el que se atreve a disparar, ¿no? Creo que son jugadas que bueno, pues que para mí a lo largo de la temporada ha faltado un poco más de bueno, tener un hombre, ¿no? Porque la semana pasada, sin ir más lejos, recuerdo que sacaba Pedrosa, que es un futbolista que no está teniendo tampoco muchos minutos. Entiendo que al ser zurdo tenía esa posibilidad, pero hemos visto a Víctor Chus, hemos visto a Germán Valera, a Febas, a Neto, prácticamente a mitad del equipo sacando. Es que al final luego van a sacar porque van a buscar segunda jugada, sacan, se la dan al jugador, este jugador busca que se vuelva a desmarcar el que se la saca del córner y pone un centro, o como dice mi compañero, acaban dituro. O sea, es que al final ataques estériles hasta en los córners, que lo vuelvo a repetir, un córner es ocasión manifiesta de gol porque pues un rechace, una mano, puedes sacar muchas cosas de un córner. ¿Consideráis que si mañana gana el Elche ya está? No, matemáticamente no está, por lo tanto creo que hay que sumar algo más, sobre todo tenemos la opción de seguir sumando aquí en casa con el Getafe, pero yo también soy optimista de cara al partido contra el Betis e incluso contra el Girona, que bueno, pues podemos llegar a ese partido en el que un empate nos sirva para ambos equipos, ¿no? para salvarnos. Entonces yo en ese aspecto creo que el partido más complicado que nos queda es el de mañana del Alavés. Para mí hay que sacar entre 4 y 5 puntos de los 12 que quedan en el juego, porque al final el Betis, si acaba de certificar esa quinta plaza de Champions, pues va a Pellegrini, como han dicho en Sevilla, a darle rotación a todos los canteranos y puede ser un partido muy plácido para el Elche, incluso conseguir la victoria, pero no tenemos que contemplar eso, tenemos que contemplar lo que depende de nosotros. Y al Getafe hay que ir como otra final, aunque ya no nos estemos jugando nada, entre comillas, por el calendario de otros equipos, hay que salir a ganar porque es el último partido en casa con tu afición y no le puedes
regalar los puntos al Getafe o ir a buscar un empate. Y luego Montilivi, yo espero llegar a Montilivi sin jugarnos nada, porque no me gustaría. Otro año más en Montilivi, ¿no? Me traen recuerdos del playoff, que bueno, aquella vez salimos nosotros victoriosos, pero no me la quiero ver jugándome con el Girona y más en Montilivi. Yo la verdad que contra el Betis no quiero ser muy cenizo, pero lo veo muy complicado. Y es verdad que la afición está volcada, ¿eh? Ya van a salir mínimo 2 autobuses para ir hasta Sevilla el próximo martes a la Cartuja, pero es que el Betis todavía no tiene matemáticamente la opción de Champions, que ahora ya sí que va a tenerla, porque ayer el Rayo, si no lo saben, se metió en la final de la Conference. Entonces está esa nueva plaza, la quinta, que ahora mismo mantiene el Betis, pero todavía no la tiene cerrada. De hecho, por desgracia, la cerraría si gana este fin de semana contra el Elche, ganándole el martes. Entonces yo lo del Betis sinceramente lo veo complicado, ese partido. Bueno, a ver, que es fútbol, ¿eh? Todo puede pasar, pero... creo que tenemos el precedente del partido de Copa allí, que creo que no jugamos nada mal. Lo que pasa que, bueno, pues ciertas decisiones arbitrales... Cierto empujón, ¿no? A Pedrosa. Exactamente. Entonces hicieron que la eliminatoria se decantase a favor del Betis. Yo creo que, bueno, también va a haber será un partido de presión, porque ahora mismo las supuestas quejas del Sevilla respecto a que ese partido pueda haber un relax o en este caso por parte del Betis, que haga rotaciones múltiples. Bueno, yo creo que el Sevilla también tiene donde mirarse y tampoco alzar mucho la voz en ese sentido. Sí, la verdad que habla el que seguramente más tendría que callar, ¿no? Correcto. Viendo lo visto sobre todo el día de la Real Sociedad, pues es complicado. Y luego, ¿cómo veis la parte de abajo? Porque decíamos que el Alavés está con 36, pero es que está a 3 puntos el 18º del 12º, del Valencia. O sea, es una barbaridad, hay 7 equipos metidos ahí en 3 puntos. Es que se la van a jugar todos. Yo creo que, sinceramente, el Elche depende de sí mismo, como la mayoría de los equipos, pero es uno de los que tiene calendario más asequible por partidos. El Getafe seguramente está ahí en el limbo, pero si el Getafe gana este fin de semana, seguramente diga, uy, me voy a pelear esa plaza de Conference. Entonces, parece sencillo, pero luego puede ser que no. Pero todos los partidos los ves y son partidos muy directos todos los rivales. O sea, es que esta liga está siendo, como dicen, la hipertensión es 2.0, pero en primera. Yo hace tiempo que, bueno, para mí habían 2 equipos históricos, como es el Sevilla y el Valencia, que podían caer. Sabemos a día de hoy lo que es el fútbol, los intereses que hay en el fútbol, lo que conllevaría a nivel de indemnizaciones, y bueno, pues quizás no sean finalmente los que se puedan salvar, ¿no? Pero evidentemente puede llegar un momento en que esos golaverajes vayan a ser muy determinantes y que pueda haber algún tipo de sorpresa. Yo creo que algunos de los históricos va a caer, sinceramente. Lo bueno que tiene el Elche es que de estos equipos, el golaveraje es el mejor de todos. Eso sí, lo que pasa es que luego enfrentamiento directo, pues por ejemplo con el Alavés, al no ser que ganes este fin de semana bien, lo tienes perdido. Con el Levante sí que es verdad que lo tienes ganado. Bueno, pero ahí con el Mallorca también lo tienes perdido. Entonces ahí puede tener algún problema, pero lo que decíamos es que son 3 puntos ahí, 7 equipos. Sí, pueden haber resultados sorpresas que yo los espero. Pero bueno, ya te digo que al final nosotros tenemos que pensar en nosotros, en mirar nuestro calendario, en sacar los partidos nuestros, y bueno, si después hay algún regalito por el camino, bienvenido que sea, pero yo digo que el tema es por lo menos nosotros sacar 5 puntos, y con 5 puntos efectivamente de forma definitiva tendríamos la salvación. Porque yo esto ya lo pregunto cada semana, por si acaso, por si hay sorpresas, pero el Español... ¿Puede bajar el Español? Sí, por supuesto. O sea, viene una dinámica es la peor dinámica que hay en el presente año. 17 jornadas y nos quejábamos nosotros por 11. Y esta jornada es contra el Sevilla, o sea que va a ser un partido, bueno, pues a cara de perro, como se suele decir ahí. Y yo pienso que el Español va a puntuar. ¿En Sevilla? En Sevilla. A ver, podría estar bien. Cristian, ¿el Español? ¿Tú cómo lo ves? Es que el Español tiene que ir a ganar 100%, porque al final, si no gana, se mete en el lío. Imagínate, gana el Sevilla, nosotros sacamos un resultado positivo, el Español se quedaría a 2 puntos del descenso. O sea, y ahí ya lo tiene complicado, porque anímicamente yo creo que es un equipo que está muy hundido. Nosotros pedíamos la dimisión de Sarabia con 11 jornadas sin ganar. Es que yo creo que Manolo ya no puede salir por allí. Saca ese partido, no saca ese club adelante. O sea, y se han esperado.
Se les va a hacer tarde al final, ¿eh? Sí, y además el calendario del Español, que lo estoy revisando, después del Sevilla, que es mañana, tiene que recibir al Athletic Club de Bilbao, que se está jugando también meterse en Europa o en un lío, a los Osasuna, más de lo mismo en el Sadar, con lo que eso conlleva, y acaba recibiendo a la Real Sociedad en casa, que eso sí, la Real ya no se juega nada, ahí sí, pero el resto de rivales no es calendario tampoco propicio, ¿eh? No, sí, cada equipo tiene su calendario y Tiene su turmalet, ¿eh? su piedra. Exacto. Es importante, es importante. Bueno, pues ya veremos qué pasa en este final de la temporada apoteósico, como ya esperábamos, pero quizá no tanto, como bien decía Cristian, lo de este año, la parte de abajo, está siendo una locura, ¿eh? Es que da más gusto, ya no porque el Elche esté implicado, pero yo creo que ya da más gusto hasta ver los partidos de la parte de abajo que los de arriba, porque están proporcionando mucho más y presentando mejores jugadas, mejores partidos que la parte de arriba. Claro, es que al final, por ejemplo, la parte de arriba se salvan 5. Que ya tienen como los deberes hechos, entre comillas, o 4. Sí, sí, y que Europa está un poco a ver quién la quiere menos. Exacto. Porque ninguno realmente dice, ninguno "Oye, da yo alto de quiero", pecho, ¿no? y te gana 4 jornadas seguidas. Pero es eso, al final es una liga que desde perfectamente el noveno al último está muy competida. Y son partidos todos directos, porque el que quiere irse a Conference le va a querer ganar al que está peleándose por el descenso y viceversa. Yo es que quiero salir del descenso aunque tú te estés jugando Europa. Claro, Tú es ya que tienes los deberes Hay casi hechos. equipos como el Bilbao, que evidentemente tiene rivales como el Valencia, el próximo, que se está jugando el descenso. Entonces, si quieren tener opciones, como igual que el Celta, para meterse en esa competición europea, pues tienen que ganar esos partidos. Exacto. Aquí todo el mundo ya se empieza a jugar algo como es normal ya cuando quedan 4 jornadas de liga. Para ir terminando, Esteban, Cristian, una porra para mañana. Mira, yo con el 1-0 me doy por satisfecho. O sea, yo ya no pido ni remontar el gol average ni nada, sino que creo que lo más importante es conseguir los 3 puntos, y con 3 puntos creo que daríamos casi un 80-90% de la permanencia. Gol de André, 1-0 también. 1-0 también, ¿eh? Los 3 puntos, como Esteban. Yo, conformista ya. Lo que quiero es quedarme en primera y dejar de sufrir. Exactamente. Que al final, mira, ni uñas nos van a quedar. No, ya no nos queda nada, ¿eh? Como si lo marca yo, como si lo marca Buba, da igual, ¿eh? O El que en sea. propia meta, O en propia meta. puerta, oye, que no está mal. Por cierto, Boyesi que no va a marcar, eso seguro, ¿eh? Bueno, voy a siempre contra nosotros. Marcó en el último, cierto, eso sí, pero siempre creo que nos ha tenido mucho respeto y bueno, pues ha estado siempre un poco comedido. Sí, sí, alejado del Martínez Valero, ¿eh? Con otras camisetas, eso Sí, seguro. siempre. Bueno, pues veremos qué pasa mañana. Esteban Moya, gracias por venir. Gracias a ti, Adrián. También Cristian Giner de Abola Elche, gracias. Gracias, Adi. Y mañana esperemos que el Elche consiga esa victoria, como decíamos. Por cierto, lo podemos seguir todos juntos, evidentemente, en ese carrusel local, desde la 1:30 de la tarde, media horita antes del partido, como es tradición, en la 1539 de la onda media, en la app de la cadena SER, por supuesto en esta casa, en Elche 7 Televisión y en su canal de YouTube. Ahí estaremos todos juntos viviendo ese Elche Alavés de la jornada número 35 y donde, como decíamos, ojalá que el Elche pegue un golpe muy fuerte, casi definitivo diría yo, encima de la mesa para conseguir esa permanencia carísima, como decíamos, en esta primera división. Así que dicho esto, que paséis un buen fin de semana, pero mañana a la 1:30 nos vemos aquí todos juntos en ese Elche Alavés.